a estas actividades. Y pues bueno, me quiero permitir presentarles al doctor Adrián Camargo Zamudio. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a este primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a todas las personas que nos acompañan en diversas partes del país y más allá para participar en este primer congreso. Agradecerles la invitación a la organización que ustedes encabezan tan importante y en tan importante evento, ¿no? Que es importante el desarrollar los trabajos de cultura física y deporte desde diversas perspectivas y desde de diferentes áreas del conocimiento que es importante, ¿no? Y en esta ocasión, pues un gusto poder compartir con ustedes, pues esa perspectiva desde la aplicación del derecho. La cultura física y el deporte, pues no es un tema ajeno al desarrollo de los aspectos jurídicos y de las ciencias sociales. Y pues bueno, y lo que queremos utilizar, pues bueno, queremos compartir este importante espacio para compartir diversos tópicos que hay dentro de todo esto. Claro, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, me voy a permitir tratar de sintetizar en la mayor posibilidad el amplísimo currículum del doctor. Y bueno, voy a comenzar comentándoles que él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Gestión Deportiva por parte de la Universidad La Salle del Bajío, aquí en México. Es máster en Derecho Deportivo por parte de la Universidad Lleida de Cataluña, España, y tiene un doctorado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también una muy amplia experiencia como docente universitario, entre lo cual está el ser coordinador académico del Diplomado de Derecho Deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2015 hasta la actualidad. Es docente de asignatura tipo A en la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2018 hasta la actualidad. Universidad Juárez, bueno, también estuvo colaborando con la Universidad Juárez de Durango desde el 2020, o está colaborando, perdón, como profesor del posgrado de Derecho Constitucional. Colaboró en la Universidad La Salle, Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Universidad ETAC, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, España, fue profesor invitado, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad ETAC, Universidad Tecnológica de México, docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, y bueno, tiene una cantidad impresionante de ponencias impartidas, y pues bueno, creo que también es importante mencionar algunas publicaciones que tiene el doctor. Él es editor de la Revista Mexicana de Derecho Deportivo, tiene un libro denominado Derecho Deportivo Municipal, otro libro denominado Derecho de Fútbol, Arbitraje Deportivo, y un libro de Derecho Deportivo, un sinnúmero de artículos también publicados, y pues la verdad es que estamos muy agradecidos con la participación del doctor. Creo que por ahí tuvo algún pequeño problema de conexión. Vamos a esperar a que se reintegre para darle continuidad a esta ponencia. Quisimos comentar. Atiendo, por favor. Ok, muy bien, controles, por favor, si nos apoyan con la presentación. Pues bueno, lo primero que quiero hacer referencia, pues bueno, que creo que es importante y es el tema con el cual me invitaron el día de hoy a participar con ustedes, es precisamente que platicáramos de derecho deportivo. Tenemos que establecer bien la base de poder entender cuál es el alcance o cuál es el contenido que tiene esta disciplina y esta rama del derecho. Para algunos estudiosos, pues cuando hablamos de derecho deportivo suele ser algo nuevo, para otros ya no tanto, para otros todavía es algo novedoso, para algunos incluso gente que ha estado mucho tiempo ligada al derecho,
pues de repente dicen que esta rama no puede considerarse una rama autónoma en este sentido, y pues que bueno, entonces ha venido a generar varias situaciones el estudio del derecho deportivo. Como interrogante para esta charla con ustedes, y bueno, yo creo que tendríamos que plantear una pregunta de origen. ¿Cómo influye el derecho? ¿Cómo influye el derecho como tal dentro de las actividades deportivas? Y yo creo que es una interrogante que todos ustedes que están en esta charla el día de hoy tendrían que tener presente, ¿no? ¿Cómo influye el derecho dentro del deporte? ¿Tendrá una injerencia? Pues la respuesta es que sí, hay una injerencia muy antigua. En algún momento los antiguos libros del derecho romano, como es el Corpus Juris Civile y el Justiniano, el Digesto de Justiniano, precisamente ya hacían una referencia del deporte. Por ahí nos podríamos ir a aspectos religiosos, incluso la misma Biblia ya habla de aspectos del deporte como tal. Entonces es algo que se ha venido estudiando y trabajando por muchos años, pero de una manera sistematizada de estudio es algo que apenas estamos empezando a desarrollar prácticamente en esta última década, prácticamente. ¿Qué viene a surgir con este tema del derecho deportivo? El derecho deportivo, para poderlo entender como una rama del derecho, como una rama de estudio, pues tenemos que irnos precisamente a lo que es el derecho, ¿no? Cuando nos hablan en las clases de introducción al estudio de derecho en las facultades universitarias, pues nos dice, ¿no? El derecho es el conjunto de normas jurídicas que establecen relaciones dentro de los individuos, dentro de una sociedad, y establece las bases y las formas de vivir como ciudadanos dentro de una sociedad organizada. Y pues bueno, ahí vamos encontrando diversas ramas de derecho público, de derecho privado y derecho social, que este es un punto muy importante dentro de todo este estudio. Nos dicen que el derecho público pues es aquel que regula todas las relaciones dentro de la administración pública y del gobierno. Nos dicen que el derecho privado pues son el conjunto de normas jurídicas que van estableciendo esas relaciones exclusivamente dentro de dentro del sector privado, dentro de las relaciones entre particulares. Y vamos teniendo al final, prácticamente lo que es el derecho social, que son prácticamente derechos que van teniendo toda la sociedad en su conjunto. Entonces, eh, surge aquí una primera interrogante que también quisiera yo hacérselas a ustedes. Teniendo esa noción general, ¿ustedes cómo consideran que el derecho se debería de considerar? ¿Como el derecho público, como derecho privado o como un derecho social? Cuando, cuando se surge este tipo de situaciones, pues entonces nos empieza a surgir esa incógnita, ¿no? Y tendríamos que analizar ya en forma qué es lo que hace el derecho deportivo para poder entender si es público, privado o social. ¿Y por qué les digo esto? Porque es una concepción muy grande. Hay dos definiciones que me gustan, por eso se las comparto el día de hoy. Una de ellas es precisamente de la maestra Andrea Martínez Funes, una abogada argentina que ha hecho diversas publicaciones, y ella hace esa referencia de que el derecho deportivo en un sentido amplio es la norma o el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta del hombre sobre el deporte y sobre su entorno. El deporte es muy amplio y yo creo que para muestra el día de hoy, el día de ayer con este congreso y que nos demuestra esa aplicación que se va teniendo de la actividad deportiva, ¿no? Estamos en un evento donde estamos hablando sobre temas de cultura física y deporte, pero podríamos crecer todavía más en esa concepción y yo creo que es un elemento fundamental que vamos encontrando con diversos autores nacionales, extranjeros, cuando hablamos de las disciplinas, ¿no? No es lo mismo hablar de deporte que de cultura física, de que recreación, que ocio, que activación física, que educación física y algunos otros conceptos que se han desarrollado, como puede ser el de tiempo libre. Entonces, hablar de cultura física y deporte es hablar exclusivamente de estas áreas de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de derecho deportivo en ese sentido amplio, pues sabemos que es la regulación sobre todo lo que tenga que ver con una actividad deportiva. Y después hay otra definición por ahí de Francisco Fresno,
que dice que es el conjunto de normas jurídicas de derecho público y privado que regulan la actividad de las personas físicas y jurídicas en relación a la organización y práctica deportiva, así como de los sujetos que se vinculan. Puede ser su estructura y su organización. Entonces, él ya nos da una aproximación. Y el derecho deportivo, a diferencia de otras ramas del derecho, prácticamente es un tema de que es un conjunto de normas jurídicas, pero que no solamente se quedan en un solo sector de derecho, que pudiéramos considerarlo solamente derecho privado. ¿Por qué privado? Porque les voy a poner varios ejemplos donde encontramos el derecho privado en los temas deportivos. Cuando constituimos una federación deportiva, cuando tenemos la constitución de una asociación deportiva estatal, de un organismo deportivo internacional e incluso una federación internacional como puede ser la FIFA, la World Athletics, la FIBA, la Federación Internacional de Atletismo, de Automovilismo, la FIFA allá en Zurich, todos ellos son entes deportivos que se han creado a través del derecho privado. Se crean a través de actas constitutivas, un contrato de trabajo es incluso una relación de trabajo privada, no participa el gobierno, entre un patrón y un trabajador, patrón llamado club, un trabajador llamado futbolista, y entonces así podemos encontrar diversas situaciones de derecho privada, pero que son reguladoras de los temas deportivos. Podemos encontrar algunas otras muy específicas, por ejemplo, el tema de dopaje, que hablar de dopaje es un tema que me gusta mucho, es un tema que en el despacho nosotros trabajamos frecuentemente. Y el tema de dopaje, pues es una situación que ahí vamos atendiendo. Y la regulación del dopaje, sí es cierto, existen algunos documentos internacionales que van regulando esa práctica de dopaje, pues nos vamos encontrando también esa situación de que el dopaje se va regulando de una forma privada. Luego, si nos pasamos al tema del derecho público, vamos a encontrar situaciones muy específicas, por ejemplo, de cómo el deporte es regulado por el gobierno. En el caso de México, pues tenemos tres niveles del gobierno, ¿no? El gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Maestro Adolfo, ¿todas las personas que nos acompañan en la charla son ciudadanos mexicanos o hay gente de algún otro país en específico? No, tenemos gente de otros países también, doctor. ¿De qué países puedo saber? Claro, tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Venezuela, creo que de Argentina también. Ok, perfecto. Digo, para ver si podemos citar algunos ejemplos, que no sea todo Ecuador. tan local. Ah, de Ecuador, allá está Celso Vascones, muy buen amigo mío, abogado deportivo ahí en Quito. Pues bueno, continúo. Entonces vamos teniendo esa situación de que el deporte también es regulado por el sector público, por el gobierno. Entonces ahí es cuando pudiéramos pensar que el derecho deportivo pertenece al sistema del derecho público. ¿Por qué? Porque pues en el caso de México pues tenemos tres niveles de gobierno, como sucede en la mayoría de América Latina, que hay los estados o los departamentos, que les dicen de esa forma en algunos otros países, que tienen las municipalidades como tal, nosotros les decimos municipios en el caso de México, y un gobierno federal. Pero los tres niveles de gobierno participan en la gestión del deporte. Si nosotros tuviéramos la oportunidad del día de hoy tener un pizarrón, podríamos hacer un cuadro donde dividiríamos cuatro sectores y podríamos poner al deporte en el aspecto jurídico en un cuadro de deporte internacional privado, deporte internacional público, deporte nacional privado y deporte nacional público. Entonces, eso nos permite una mejor factibilidad de estudio y de poder identificar esas diferencias que se van teniendo de un punto a otro. Entonces vamos teniendo ese mecanismo de que podemos considerar que el deporte viene regulado. Fíjense como breviario cultural en este desarrollo del derecho deportivo les comparto. Por ejemplo, las federaciones deportivas, muchas nacieron hace prácticamente 2 siglos atrás, prácticamente desde el siglo XIX. El mismo Comité Olímpico Internacional, en este nuevo modelo
que le decimos era moderna, ¿no? Pero pues ya sabemos que tiene ya prácticamente 126, 127 años que se creó el Comité Olímpico Internacional. Cuando pierde Coubertin, decide nuevamente reintegrar ese proyecto de Juegos Olímpicos para Atenas en 1896. Pues bueno, ahí ya tenemos ya una regulación del derecho privado en esa participación deportiva. Vamos teniendo ese camino de que las federaciones deportivas fueron creándose muchas a principios del siglo pasado. Tenemos la FIFA en 1902, por ahí la FIBA también, World Athletics, que antes se llamaba la IAF, la tenemos también a principios del siglo pasado. Es un fenómeno que se dio en todos los países, entonces quiero que pongan mucha atención en este punto. A lo que quiero llegar, el Comité Olímpico Internacional, pues bueno, se funda, empiezan a organizarse los primeros Juegos Olímpicos para el año de 1896, el primer Copa del Mundo para 1930, el fútbol se incluye en los primeros, como en unos primeros Juegos Olímpicos en Ámsterdam en 1928, y así hubo muchas actividades que se estuvieron desarrollando. A lo que quiero llegar es que les voy a citar un ejemplo. Nosotros en México creamos a un organismo que se llama la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es la CONADE. Nosotros la creamos a partir del año de 1990. Antes no existía en México un organismo que regulara el tema deportivo en ese sentido, y pues bueno, se da este proceso de desarrollo. Lo que quiero que ustedes comprendan en este punto es precisamente que el deporte primero nació por un ente privado, primero nació en los entes privados antes de que el gobierno o el derecho público intentara regularlos. Nosotros ya teníamos una Federación Mexicana de Fútbol en México, fundada en 1923, con sus estatutos, con su desarrollo, con su infraestructura, con sus torneos, con sus ligas. Nosotros ya habíamos sido sedes de 2 Copas del Mundo en 1970 y en 1986, ahora ya vamos por una tercera. Ya habíamos sido Juegos Olímpicos, pero no teníamos una ley que regulara el deporte. Y ese es un fenómeno que se dio prácticamente en América Latina y en muchos países de Europa. Primero el deporte fue desarrollado por un sector privado, por un derecho privado, y cuando el gobierno o los gobiernos se dieron cuenta de la importancia política, social, económica y de otras índoles que tiene el deporte, el gobierno quiso regularlo generando leyes específicas en la mano. Entonces, ahí tenemos la participación del derecho público con diversas facultades que tienen los niveles de gobierno el día de hoy en los diversos países. Luego, tenemos una situación de evolución de derechos humanos. Por ahí, pues es algo que ya incluso la Carta Internacional del Deporte ha venido bien a señalar que el deporte y la cultura física, pues bueno, se viene considerando prácticamente una, un derecho ya fundamental, ya no solamente un derecho humano, sino un derecho fundamental en varios países. Y bueno, y desde la Carta pues lo considera como tal, un derecho fundamental. Y ahí se viene pues la importancia que tiene la actividad deportiva pues en diversos rubros y en el tema laboral. Por eso también que se puede considerar que el deporte pues es también un parte de los derechos sociales. Entonces, a manera de conclusión de este punto, pues caemos en esa situación. ¿Qué se considera, qué rama se considera el deporte? Hay doctrinarios que les voy a decir que no se han podido poner de acuerdo en España mismo, pero yo soy de la idea y soy de los que apoyan la tesis de que el deporte debe ser considerado parte de las tres ramas, parte del derecho público, del derecho privado y del derecho social, porque los tres tienen un punto fundamental para su práctica y su desarrollo en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que el derecho deportivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos dentro de las organizaciones deportivas para la práctica de la cultura física y el deporte, ¿sí? El derecho deportivo, jóvenes, gente que nos escucha el día de hoy, deben de ser muy listos ustedes, deben de ser muy exactos. No hay que confundir la farándula jurídica, los chismes que se hacen de repente porque el futbolista ya se está divorciando, entonces eso es derecho deportivo. No, 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 no. El derecho deportivo
son los procedimientos jurídicos que son única y exclusivamente para el tema del deporte. Yo puedo llevar a cabo un divorcio y pues el mismo procedimiento que va a hacer el futbolista, la va a usar Juan y Rosita que viven en un lado, en un barrio, que se enojaron y se van a divorciar porque así lo desean, pues es el mismo procedimiento. Entonces eso no tiene nada de exclusividad para el deporte. Alguna ocasión estaba dando yo una charla en la Nacional de San Marcos en Lima y precisamente un abogado daba una ponencia muy buena, y tengo que decir que era muy buena, sobre juicios de concursales. Entonces, él hablaba en ese caso del problema que tenía Alianza de Lima y el Universitario de Deportes, que quienes están en Sudamérica o cerca de Perú han escuchado hablar de este conflicto que ellos tienen. Y él decía, pues, que ese era un tema muy bueno, y sí es cierto, la forma en que lo explicó era bastante bueno. Yo al final de la charla, de una manera muy amigable y respetuosa, le dijo, oye, tu charla es buenísima, pero lo que nos acabas de decir no es derecho deportivo. No, ¿cómo que no? Pero es que son dos clubes de fútbol muy importantes los que están involucrados. Sí, pero eso no es derecho deportivo, porque, porque ese procedimiento lo puede manejar cualquier empresa que se pueda ir a un proceso de prácticamente de quiebra en Perú. Entonces, eso lo puede utilizar una ferroviaria, una línea aérea, una empresa de autobuses, una fábrica o cualquier empresa usa ese procedimiento. No es exclusivamente para las entidades deportivas. Entonces, cuando encontramos procedimientos que son exclusivamente para entidades deportivas, eso es lo que encontramos como derecho deportivo. Cuando encontramos los casos de dopaje, en el caso del fútbol mexicano, los procedimientos de la Comisión de Apelaciones y la Comisión de Resolución de Controversias, en el caso también de México, el procedimiento ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que la hace de una especie de tribunal del deporte en México. A nivel internacional, pues tenemos la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, tenemos la Comisión del Estatuto del Jugador, ahora ya existe el Tribunal de Fútbol, que hace menos de un mes se puso en práctica ya en Zúrich. Tenemos al TAS en Suiza, el Tribunal de Arbitraje del Deporte allá en Lausanne, en su procedimiento de ordinario, en el de apelación. Son procedimientos jurídicos exclusivamente para el deporte. Vamos encontrando también, por ejemplo, la JAF, o lo que era la JAF, que hoy se conoce como World Athletics a nivel internacional, pues ellos tienen un tribunal que se llama Sport Resolutions, que aunque la World Athletics tiene su sede en Mónaco, pues el tribunal despacha en Londres, y ahí se llevan todos los procedimientos, tanto disciplinarios y de dopaje, que se les puede acusar a los atletas dentro del atletismo mundial. Entonces, esos son los procedimientos que son exclusivamente para la industria del deporte, para el desarrollo del deporte. Entonces, son los procedimientos que nosotros vamos estudiando y vamos conociendo dentro del derecho deportivo, y que son regulaciones que son únicas y exclusivamente para el tema del deporte. Eso es lo que es el derecho deportivo en un grande rasgo, para que no caigan en confusiones de otro tipo. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Ok, entonces yo les decía, ¿qué es lo que hacemos nosotros en derecho deportivo? Pues bueno, asesoría jurídica a clubes deportivos, federaciones deportivas, de deportistas como tal, toda la asistencia legal. Tenemos que definir qué es jurídico del deporte y qué es jurídico de otras ramas. O sea, he visto algunos libros que han escrito algunas personas, y de repente dicen, no, es que el derecho deportivo está regulado por el derecho administrativo, por el derecho laboral, por el derecho penal, por el derecho civil, en tal o y cosa. No, no es así, por lo mismo que les estoy citando. Dice la doctrina jurídica, para que se considere la autonomía de una rama del derecho, se deben de considerar al menos cinco aspectos. Uno, que tenga su propia legislación, la tenemos en México y en cualquier país latinoamericano tiene legislación. Podremos quejarnos y decir que tiene deficiencias, que no cumple las necesidades, lo que sea, pero al fin y al cabo se tiene legislación. Se dice que debe de existir un tribunal especializado en la materia. En el caso de México, pues tenemos, como les cité, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Cada país tienen diversos tribunales, diversos procedimientos, que ese es el tercer elemento, el que existan procedimientos específicos. El cuarto, que exista jurisprudencia ya en la materia. En México, nuestro Tribunal Constitucional, que nosotros conocemos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es un tribunal que ya tiene ya esa recopilación de jurisprudencia
en diversos temas, que quienes vivan aquí en México, pues yo los invito, métanse al JUS de la Suprema Corte por internet, es consulta libre que tiene a todo mexicano acceso a esa información o cualquier extranjero también, pónganle en internet JUS como derecho en latín y US, SCJN, que son las siglas, y ahí en cualquier buscador de Google les va a aparecer, pueden ingresar y pónganle la palabra deporte y se van a sorprender cómo les va a hablar de algunas tesis aisladas, otras tesis de jurisprudencia muy recientes sobre cómo el deporte ya se considera dentro de estos temas jurisprudenciales y vamos encontrando esos temas, ¿no? Y hay jurisprudencias que incluso hablan de cómo la CONADE, la CODEME, las federaciones deportivas, incluyendo la Federación Mexicana de Fútbol, son consideradas autoridades responsables para el trámite del juicio de amparo y algunas otras en diversos tipos. O sea, ya cada vez va creciendo más esto. Y el quinto elemento que se nos dice que debe de cumplir una rama del derecho para que se considere que existe esa autonomía científica es precisamente que existe doctrina. O sea, que se han publicado diversos artículos y libros sobre estos temas. Y bueno, en el caso de México, pues con mucho orgullo les puedo decir que soy de los pocos que han escrito. Soy autor de diversas obras, derecho de fútbol, derecho deportivo municipal y por ahí vienen otro par de libros ya en camino, que hemos publicado aquí en México y pues bueno, son libros que han aportado a todo este estudio y son cosas que se han podido desarrollar. Entonces, científicamente, pues el derecho deportivo cumple esos requisitos que ha cumplido el derecho civil, el agrario, el internacional, para considerarse una rama autónoma. Esos asuntos que se vienen desarrollando dentro del derecho deportivo, pues bueno, pues también otras cosas que nosotros hacemos, pues es la constitución de clubes, federaciones, sociedades anónimas deportivas que se vienen utilizando, todo el tema de contratación y remuneración de deportistas, el pago de salarios, todo lo relacionado a la organización de eventos deportivos, es parte de lo que nosotros venimos desarrollando. Un buen gestor deportivo, un buen organizador de eventos deportivos públicos o privados, sabe toda la injerencia que tiene el aspecto jurídico. Si organizas un evento como gobierno, sabes que hay principios básicos, ¿no? ¿Qué te dicen los principios básicos? Pues lo que no te está expresamente, dice un principio básico del derecho, que lo que no te está expresamente permitido, pues te está prohibido, ¿no? Entonces, ahí la importancia en todo ese aspecto. El tema de contratos, hay muchos contratos que se desarrollan en el tema del deporte, contratos desde la representación de jugadores, contratos de agentes de jugadores, contratos entre clubes, de prestación de servicios, contratos de mecenazgo, como se les comúnmente dice en algunas partes en Argentina, en Chile, pero también tenemos los contratos de patrocinio, de sponsors, que hay con situaciones muy específicas, el contrato de televisión, que son situaciones que ya se vuelven temas muy específicos. Por ahí tuvimos la posibilidad de estar trabajando con el contrato que se utilizó con Bimbo en su momento, con el Club de Fútbol de las Chivas aquí en México. Y por ejemplo, para que se den una idea, Bimbo le pagaba al Club Deportivo Guadalajara una cantidad de dinero, de dólares, de patrocinio, de acuerdo al número de rating, de puntos de rating que haya tenido el Club Deportivo Guadalajara en su transmisión de su partido de fútbol. O sea, entre más puntos de rating haya tenido, puede cobrar más. O sea, no es de que yo te pago nada más por el partido, no, sino de acuerdo a que si hay mayor rating, porque es un partido importante, una final, un partido clásico, te podré pagar más en el patrocinio. Entonces, son cláusulas que se van dando dentro de todo este tipo de desarrollo. Tenemos todo lo que es cesión y derechos de imagen, todo lo que son cuestiones disciplinarias, todo lo que son recursos, todo lo que es aspectos propiamente de dopaje, que ese también es un aspecto sumamente muy importante que hemos querido venir desarrollando con todos ustedes. Y bueno, hay muchísimo que hacer. Pero, como les citaba hace un momento, ¿no? Este es un tema muy largo, muy enorme. Tendríamos que hablar muchas horas, al grado de que para hablar de derecho deportivo en todos sus rubros, pues bueno, pues a veces también nosotros hemos venido a desarrollar en la oficina diversos cursos, seminarios, talleres, congresos, y bueno, que les puedo decir que un diplomado que tenemos dura 240 horas, y bueno, es difícil en 45 minutos de charla poder sintetizar todo a profundidad, pero bueno, estamos con la disposición de que ustedes puedan entender un alcance muy amplio. Entonces, pues bueno,
En ese afán de poder establecer la base fundamental de lo que es la cultura física y el deporte en el sistema jurídico, pues quise en esta oportunidad de platicar con ustedes, hacer un énfasis muy especial al desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestra norma máxima en el caso de México, cómo se viene estableciendo en ese sentido. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, al siguiente slide. Pues bueno, ya como les citaba, pues por ahí tenemos fuentes que se han venido desarrollando dentro de todo este proceso. Y bueno, y una de las fuentes formales que vamos teniendo nosotros es precisamente el tema de la legislación. Nosotros en México tenemos pues 3 niveles de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal, 32 gobiernos estatales y más de 2.500 municipios en México, pues que también tienen una cierta legislación. El tema es que el tema del deporte es un tema de concurrencia constitucional. Para los que no son abogados o los que no están muy ajenos a este tipo de conceptos, pues les comento, ¿no? La concurrencia constitucional es un término jurídico que establece cuando un tema es tratado por los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, el tema de la educación, pues si bien existe una ley general de educación, que por eso se llama ley general. ¿Por qué? Porque esa ley aplica para los 3 niveles de gobierno, a diferencia de otro sistema de leyes en México que tenemos, que nosotros les nombramos leyes federales. La Ley Federal de Armas de Fuego, por citar un ejemplo. Entonces, las armas de fuego son única y exclusivamente tema del gobierno federal. Los gobiernos municipales y estatales no tienen injerencia en esa materia. La concurrencia constitucional nos establece en el artículo 73 cuáles son esos temas que se pueden establecer bajo estos esquemas de concurrencia. Y precisamente dentro de ellos aparece la cultura física y el deporte. La cultura física y el deporte, al igual que la salud, por ejemplo, o, o la vivienda, o la educación, son temas que pueden ser atendidos por los 3 niveles de gobierno. Por eso tenemos una Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Pasamos al siguiente slide, por favor. Tenemos una Comisión Nacional de Cultura Física, a la siguiente, una Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que regula el tema del deporte. Tenemos los 32 institutos del deporte de los estados: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y todos los estados completos. Cada quien tiene su propio instituto. Y tenemos los organismos municipales, que ellos se llaman de acuerdo a su naturaleza jurídica. Ahí sí hay una variante. Algunos son, por ejemplo, en el Estado de México, los famosos INCUFIDES, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, que su naturaleza son organismos descentralizados. En otros lados tenemos los CODES o los COMUDES municipales, consejos municipales del deporte, comisiones del deporte, que así se les nombra en Jalisco, se les nombra en Guanajuato, que junto con el Estado de México son de los que tienen estos modelos más avanzados. Y en muchas partes todavía del país, por eso la deficiencia y la crítica que muchas veces yo hago al tema del deporte municipal, tenemos en otros muchos estados del país, vamos teniendo que todavía se gestionan el deporte municipal bajo el viejo modelo todavía de las direcciones del deporte. Precisamente en el libro que más recientemente publiqué, el de Derecho Deportivo Municipal, hago todo un análisis de estas figuras y los alcances y las consecuencias que tiene sobre el deporte municipal actualmente. No podemos pedirle mucho a los municipios que todavía se regulan bajo un sistema de de dirección del deporte, que son un sistema concentrado y que todas las decisiones dependen directamente del alcalde y de su estado de ánimo, a diferencia de los organismos descentralizados, que son los INCUFIDES, CODES y COMUDES, que ellos se manejan de una manera descentralizada. El dinero que ellos generan ingresan directamente a sus cuentas y que ellos pueden disponer de mejores presupuestos, de mejor personal y de una mejor gestión. Y entonces estos municipios que vienen trabajando bajo ese modelo, pues generalmente tienen mejores servicios e instalaciones deportivas. Entonces, ese es un punto muy de relevancia ahí. Pero para poder entender este alcance, pues creo que para aportar algo el día de hoy con ustedes de todo lo que se ha dicho, pues para mí es muy importante el que podamos identificar cómo aparece la cultura física y el deporte dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por muchos años, y el maestro Adolfo bien lo sabe porque ya es una persona de muchos años de estudio en esos temas, por muchos años en México se tenía la vieja idea
de que el deporte ya estaba en la Constitución porque aparecía en el artículo 3. Y todavía podemos hablar con muchos profesionales, maestros de educación física, con todo el respeto que ellos se merecen, y les preguntábamos, oiga, profe, oiga, fulano de tal, ¿usted sabe en qué artículo aparece el deporte en la Constitución? Y todos se van todavía con la finta de decir es el artículo 3. Si bien es cierto, el artículo 3 por muchas décadas hablaba de la educación física, como yo se lo cité al principio, la educación física es un concepto, el deporte es otro, cultura física es otra, activación física es otro, recreación es otro, tiempo libre es otro, ocio es otro, son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo procuración de justicia que impartición de justicia, aunque suena parecido, no es lo mismo. No es lo mismo la educación física que la cultura física. Entonces, muchas veces pensábamos que por el solo hecho de que la educación física ya estaba presente ahí, cubría todas las necesidades del deporte en este país. Y no es así, cubre las necesidades de la educación física, que aún así ha tenido reformas el artículo 3 en ese sentido. Y fue hasta el 12 de octubre del año 2011 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación una edición, en ese entonces era el 10º párrafo, en la actualidad es el 13º párrafo, que señala que la cultura física y el deporte es prácticamente un derecho fundamental en México. A la letra dice el artículo 4, en ese párrafo dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, que es el primer supuesto jurídico, y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Entonces, nos abrió esa posibilidad de que es un tema de que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Es un tema muy debatido. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos ministros de la Suprema Corte y establecer ese sentido de que urge, pero urge mucho en nuestro país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda establecer cuál es el alcance que tiene este 13º párrafo del cuarto constitucional para establecer cuáles son las obligaciones del Estado mexicano. Si bien es cierto, dice que todos ciudadanos tenemos derecho a la cultura física y el deporte, bueno, eso nos queda claro, ¿no? Cuando hace referencia como un primer supuesto jurídico y dice que es toda persona. Entonces, lo mismo son altos, blancos, gente de color, gente güera, ricos, pobres, católicos, no creyentes, creyentes, que lo mismo pueden ser ilegales, indocumentados, ¿eh? Que es un tema que yo ya he abierto a discusión en algunos espacios y decirles, oye, incluso a esa gente que el día de hoy visita nuestro país de manera irregular, que entra por la frontera sur allá, que gente que viene de Haití, de Honduras, de Guatemala, pues también tienen derecho a una práctica de la cultura física y de la práctica del deporte, ¿eh? O sea, es un tema que yo estaba viendo ahí y que incluso una forma de reintegración social, esta gente que nos visita en el país, pues deberíamos de buscar mecanismos para desarrollar todo esto. Es ardua la labor todavía para desarrollar todo este tema de la cultura física y el deporte en ese sentido. Entonces, tenemos un segundo supuesto que nos dice que corresponde al Estado mexicano precisamente su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes. Y bueno, pues por ahí va a ser bastante el tiempo en ese sentido de poder establecer las bases. Las bases se vienen estableciendo desde la Ley General de Cultura Física y Deporte, que va estableciendo esos mecanismos de cómo se va desarrollando esas bases por ahí para ese camino. ¿Ok? Hay otro artículo de la Constitución, antes de que cambien el slide, no lo cambien todavía, pero fíjense que les quiero dar un panorama. Cuando hemos hecho charlas en diversos espacios para platicar precisamente de este artículo que sigue, pues fíjense que hay gente que se queda sorprendida porque nadie le había puesto mucha atención. Generalmente luego cuando estamos de manera presencial, yo les pregunto, oigan, ¿qué artículos de la Constitución hablan del deporte? Pues generalmente ya quien conoce un poquito de deporte, pues se va con el tema del cuarto, ¿no? Y ahí se queda. Pero fíjense que el deporte todavía habla mucho más allá, y es el artículo 18. El artículo 18 en realidad en México habla del sistema penitenciario, habla del sistema de cómo se tienen que llevar las cárceles en México. ¿Podemos cambiar el slide, por favor? Entonces, fíjense que el 18 pues es un artículo constitucional de naturaleza jurídico-penal, pero que en realidad ha agregado al tema del deporte y dice
En su segundo párrafo, dice que el sistema penitenciario se organizará en base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación del mismo, la educación, la salud y el deporte como medios de lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para él prevé la ley. Ustedes, como estudiosos de la cultura física y el deporte, saben los beneficios que prácticamente tiene la cultura física y el deporte. ¿Qué genera la cultura física y el deporte? Pues bueno, genera un respeto a las instituciones, un trabajo en equipo, un liderazgo, ayuda a prevenir el delito. Tiene muchísimos beneficios la práctica del deporte de manera individual y de conjunto. Ese aspecto ha sido tomado ya en la actualidad prácticamente por el legislador en el momento de que ha reformado ese artículo 18 y se da cuenta de la injerencia y la benevolencia que tiene la cultura física y el deporte y que puede ayudar a los sentenciados a través del deporte a encontrar un estilo de vida, pero saber una forma ordenada de vivir en sociedad. ¿Qué es esto? Que saben que ya pueden vivir en conjunto, que respetar a las autoridades, respetar el trabajo, desarrollar un trabajo en equipo, en conjunto, un respeto en su conjunto a la sociedad. Entonces se encuentra eso. Se ha buscado esos mecanismos para que sea el deporte el que pueda ayudar a esa injerencia. Vea qué tema tan interesante, digno de mucho estudio y de investigación todavía, porque pues bueno, sabemos que el que se cometa delitos pues es parte dentro de las sociedades, pero qué mejor todavía que podamos encontrar mecanismos para que esos delincuentes puedan reintegrarse a la sociedad y qué mejor a través de la práctica de deporte. En México tenemos un tercer artículo precisamente que habla del tema constitucional, que habla precisamente del deporte como tal. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Y es precisamente el artículo 73 en su fracción 29ª en el inciso J, pues que refiere que el Congreso de la Unión, que así conocemos ambas cámaras en México, el poder, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su conjunto, nosotros lo conocemos como el Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo Federal, pues bueno, dice que ellos tienen la facultad para legislar en materia de cultura física y deporte. Esta reforma también se realiza el 12 de octubre del 2011. Es un tema bien curioso, ¿eh? Fíjense que sucede un tema bien curioso en ese sentido. Y bueno, y yo les comentaré. Para los que no son de México, bueno, para que conozcan un poquito de las cosas, cómo se han hecho mal en nuestro país también, y los que son de aquí, pues bueno, sepan parte de esa historia. Resulta que yo les comentaba que la primera ley del deporte en México fue de 1990, fue la ley de estímulo y fomento al deporte. Pero déjenles digo que aunque la primera ley fue de 1990, esta ley prácticamente solamente pudo aplicarse durante 3 meses. Y fue hasta después que nuevamente el Congreso de la Unión corrigió un error. ¿Cuál fue ese error que tuvo la ley? Lo que sucedió es que en 1990 el Congreso de la Unión no tenía facultades expresas para legislar en materia de cultura física y deporte. Y aún así ellos generaron la ley, generan la ley, y aunque generan la ley, se llevan la situación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifiesta que se declara de manera inconstitucional esa ley. Por lo tanto, se queda sin efectos. O sea, quedó siendo letra muerta varias semanas después. Entonces, el Congreso de la Unión, para no volver a cometer ese error y a corregirlo, pues bueno, llevan a cabo un proceso legislativo donde ellos se autofacultan, porque así lo pueden hacer, se autofacultan el tener la facultad para poder legislar en materia de cultura física y deporte. Y es así como en 1992 viene la segunda ley ya en México, que fue la que estuvo durando, después hubo otras diversas que se estuvieron haciendo varios años después, la del 2000, que es la Ley General del Deporte, que así se le nombró, y nuevamente pues caemos después en el 2004, 2008, 2016, con lo que es la actual Ley General de Cultura Física y Deporte en ese sentido, y pues bueno, por eso y como ahí nada más hablaba de deporte, no se hablaba de cultura física, entonces fue que en esta última reforma del 2011 a la Constitución, pues se agrega esa facultad expresa
de que el Poder Legislativo podía legislar en materia de cultura física y deporte, entendiendo que son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Podemos pasar a al siguiente slide, por favor? Pues bueno, en el ámbito de manera global, para ir cerrando todo este proceso, pues bueno, nosotros en México pues tenemos autoridades en materia de cultura física y deporte, que es la forma en que se vienen gestionando los proyectos dentro del nivel federal y dentro del nivel estatal y municipal. El federal pues nos queda bastante claro que es la CONADE, pero en el ámbito estatal pues hay que aprender que no solamente es lo que diga el gobernador, ¿eh? O sea, nos debe de quedar claro esta ampliación de conocimiento. En el ámbito estatal, ¿quiénes son autoridades en materia de deporte? El Poder Ejecutivo, que es representado por el gobernador, obvio, pero también por la Secretaría de Educación. En el caso por ejemplo, aquí les voy a citar el ejemplo del caso de Guanajuato. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior también tiene facultades en materia de deporte. La Secretaría de Salud, obvio, el deporte es salud, salvo cuando vemos boxeo y que se golpean con todo. A eso no le veo mucho de salud, pero bueno, el deporte en teoría es salud. Y tenemos la Comisión Estatal de Deporte, concretamente el Instituto del Deporte. En el ámbito de los municipios, pues, ¿quiénes son autoridades? Pues el ayuntamiento como tal, sabemos que no es el alcalde la máxima autoridad, es el ayuntamiento, es el conjunto de regidores, quienes tienen la mayor decisión, y tenemos los organismos municipales, que ya les dije, pueden nombrarse de una o de otra forma, quienes son los que tienen la facultad expresa en materia de cultura física y deporte para poderse gestionar. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos un sistema estatal de cultura física y deporte en el caso de nuestro país, pues que bueno, los estados van regulando la práctica del deporte de muchas formas. Son bastante largas, no me gusta leer en las presentaciones, les soy sincero, pero le voy a pedir aquí a Adolfo que por favor la presentación mía de manera libre la pueda compartir a los participantes sin ningún tipo de restricción, la puedan para que tengan acceso a la información. Entonces, pues bueno, tenemos el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, que los sistemas estatales pues, realmente son las facultades que tienen los gobiernos de los estados, cómo poder gestionar el tema del deporte. Ya les dije, un principio general del derecho, lo que no se tiene expresamente facultado le está prohibido al gobierno. Entonces, aquí ellos deben de tener este sistema y que es buenísimo, buenísimo. Realmente cuando tenemos un gobierno estatal que tiene un personal capacitado al frente de la administración, genera grandísimas cosas sin necesidad de depender del gobierno central o del gobierno federal. Tenemos que trabajar mucho eso en el continente. Yo soy un vago, conozco 48 países, pero he tenido la oportunidad de conocer desde las playas de Tijuana, que es el punto más al norte de América Latina, hasta he tenido la oportunidad de llegar hasta el fondo de la Argentina. Y les puedo decir que pasando por todos los países, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por El Salvador, por Panamá, por Colombia, en Cúcuta, no se diga, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, allá en Valparaíso, en Brasil, tenemos los mismos problemas. Y bueno, también no se escapan las islas, pero tenemos los mismos problemas del deporte. La falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, la falta del buen manejo de los recursos públicos para la aplicación de los programas deportivos, la corrupción, la maldita corrupción que sigue echando a perder a nuestra región latinoamericana. El deporte no es ajeno. Y fíjense que hay una frase que yo mismo generé y desde hace mucho tiempo y siempre la comparto. Lo que nosotros somos como sociedad es el reflejo de lo que es nuestro deporte, es el reflejo de lo que somos como sociedad. Vean lo que está sucediendo en el fútbol argentino, en el fútbol mexicano, bueno, podríamos platicar de muchos casos y no hay un solo país latinoamericano que no esté ajeno a un tema de corrupción en el deporte. ¿Qué es eso? Pues el reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, difícilmente si no nos volvemos profesionales en todos los aspectos, el deporte no vamos a poder ser
ser profesionales en ese sentido. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes su tiempo, su atención. Quiero decirles que el tema del derecho deportivo, a manera de conclusión, es un tema muy grande, muy específico, que se ha venido ampliando cada día más y más. Como les cité, yo soy autor de un libro que se llama Derecho de Fútbol. Ya estamos hablando exclusivamente, ya no como derecho deportivo, sino como derecho de fútbol, como una rama autónoma, porque es una evolución muy grande sobre la forma de resolver conflictos, disputas y situaciones. Hay algo que les voy a compartir también, que a veces a mis amigos que les gusta la gimnasia o el ciclismo no les gusta cuando lo digo, pero es cierto lo que les digo. Ustedes saben que los deportes se clasifican en individuales, de conjunto, marítimos, terrestres, olímpicos, no olímpicos, entre otras clasificaciones. Yo he aprendido a clasificar a los deportes como el fútbol y todos los demás. No porque me guste el fútbol, me gustó jugarlo algunos años, de repente me gusta verlo, pero yo lo clasifico así por el tema jurídico. El fútbol a nivel internacional tiene 7 procedimientos jurídicos específicos para resolver diversas disputas. Y tenemos federaciones deportivas a nivel internacional que siguen teniendo un solo procedimiento, el famoso procedimiento que hacen de las comisiones de honor y justicia. Y a nivel local en México también, la Federación Mexicana de Fútbol es la que tiene más procedimientos y tribunales disciplinarios creados y organizados. Y tenemos una federación de boliche, una federación de taekwondo, donde siguen trabajando bajo el viejo modelo de la Comisión de Honor y Justicia y que presenta diversas violaciones al debido proceso por parte de sus federativos, porque ellos terminan siendo los mismos integrantes de esas comisiones. Entonces, pues la justicia cae en manos de una misma gente, son juez y parte en ese sentido, cosa que no sucede en la práctica en el fútbol. Por eso yo en la práctica profesional como abogado especializado en deporte, pues he llegado a esa conclusión de dividir, de clasificar las federaciones deportivas como el fútbol y todas las demás, porque pues realmente no existe un mecanismo tan amplio, ni de estatutos, ni de reglamentos, ni de tribunales especializados para resolver diversas disputas. Aquí tienen mis números de WhatsApp, son locales de México, agrégueles un +52, mi página web para lo que quisieran escribirme, consultar, y pues bueno, estoy a sus órdenes. Y nuevamente, Adolfo, pues agradecerte tu invitación para participar en este primer congreso y pues bueno, la gente que está aquí con nosotros, si tienen alguna duda, algún comentario, una pregunta, pues con todo gusto. Doctor, interesantísimo tema, de verdad interesantísimo tema. A mí me urgía, lo sabe perfectamente desde hace algún tiempo, tener la oportunidad de que nos pudiera compartir toda esta experiencia. La verdad es que es algo, digo, la verdad estoy impresionado. Efectivamente hay situaciones que, aunque llevamos muchos años dentro del deporte, ni siquiera las conocemos, ¿no? Creo que es fundamental precisamente como en cualquier otra situación en la vida pública, pues conocer los derechos que tenemos, ¿no? Creo que eso es una parte fundamental. Y el hecho de que hoy día se cuente ya con leyes un poquito más precisas, y bueno, creo que ese concepto que nos daba en el sentido de que hay una gran diferencia entre educación física, cultura física, deporte, ocio, libre esparcimiento, tiempo libre y demás. Efectivamente, creo que desde el punto de vista jurídico tiene precisamente esas diferencias y nosotros generalmente lo terminamos englobando todo en una sola cosa. Así es, suele pasar esa falta de conocimiento por el tema específico y sabemos que todas son situaciones y son temas que se vienen dando. Por eso la importancia de cuando se agrega la cultura física a este tema de marco legislativo y en las diversas leyes, porque incluso es un tema que yo también he venido desarrollando y que digo que la prioridad del Estado de mexicano debe ser el deporte base y el deporte social, ni siquiera el alto rendimiento o el deporte profesional. Y eso creo que debería de ser en toda América Latina. El hecho de que el deporte sea la prioridad del deporte base y el deporte social. Lo que nos interesa es que los niños, jóvenes, gente de la tercera edad, gente que tiene capacidades físicas distintas, puedan tener garantizado ese acceso a la práctica de la cultura física y el deporte. O sea, ellos, esa es la prioridad que debe de tener todo Estado. Desafortunadamente,
se sigue trabajando bajo el modelo mediático, ¿no? Ponemos al exfutbolista, al ex campeón olímpico, al ex boxeador, que con todo el respeto que se merece, fueron grandes atletas, pero no conocen de administración, de gestión, de derecho, de finanzas, de transparencia, de compliance, si queremos irnos todavía más evolucionados, para poder gestionar un buen deporte. Entonces, tristemente, y esto lo saben bien la gente que nos está escuchando, pues se sigue dejando de dirigentes deportivos a estas gentes, y que lo único que hacen pues es el tema mediático, el tomarse la foto, y eso hay que sumarle también el desconocimiento luego de los medios de comunicación, ¿no? Es que él fue medallista, entonces él debe de dirigir el deporte y lo están apoyando. No, las cosas tienen que cambiar esos. Esta es la palabra clave que yo les dejo el día de hoy a todos ustedes. Tenemos que cambiar paradigmas en el deporte a través desde la perspectiva legal. Y no porque yo sea abogado, se los dije, lo que no está expresamente permitido a la autoridad no lo vamos a poder aplicar. Tenemos que modificar las leyes en los procesos legislativos en el nivel federal, en los estados. Tenemos que modificar las leyes en los temas deportivos. Mientras no se puedan modificar, nada va a cambiar en el aspecto deportivo en ninguna latitud. Sí, no, y además es algo lógico, ¿no? Los perfiles tienen que ser obviamente encaminados hacia la función que se va a desempeñar, ¿no? Tomando a lo mejor como referencia precisamente la práctica deportiva, pues es difícil que pongamos al fisioterapeuta a que dé la terapia psicológica, ¿no? Y digo, obviamente esta parte la hemos sufrido constantemente, me atrevo a decir en este momento que la estamos sufriendo en nuestro país, con el ejemplo que nos da licenciado, que hay veces, bueno, sencillamente porque fue una gloria del atletismo en nuestro país, fue medallista, bueno, vimos que no tiene exactamente las mismas características el ser un deportista a ese nivel que ya tratar de dirigir prácticamente el deporte de todo el país, ¿no? A lo mejor quizá pudiera hacerlo siempre y cuando se rodeara de la gente adecuada para que, bueno, por lo menos claro, estuviera asesorando y en un momento dado, pero ahí viene la otra parte, ¿no? Hay veces tenemos los asesores, pero no les hacemos caso, ¿no? Creo que son situaciones que sí tenemos que ser muy conscientes. Comparto completamente, doctor, lo que comenta, tenemos que romper ya paradigmas en este sentido. Yo estoy muy interesado en que podamos tener más adelante algunas situaciones un poquito más, bueno, se los he dicho ahorita a todos los ponentes, se lo reitero también a ustedes, espero que esto sea la primera de muchas más posibilidades de que nos comparta sus experiencias y sus saberes. Pero en lo particular sí tengo mucho el interés de que ojalá podamos ir platicando muchas situaciones que a mí me llenaron hoy más de dudas, pero que sé que hay caminos hoy, ya con lo que usted nos comenta, sé que hay caminos por los cuales uno puede dirigirse para ir darle solución a muchas circunstancias, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que nos quiera hacer algún comentario, parece que por ahí había visto a alguien que estaba queriendo participar. Para que podamos interactuar con el doctor. De no ser así, pues para ir dando ya término a toda esta situación. Pero la verdad es que, pues sí, doctor, insisto, por mi parte sí me gustaría que más adelante pudiésemos tener la oportunidad de que nos diera un poquito de más, con más amplitud, algunos conocimientos más. Nuevamente quiero, si usted me lo permite, doctor, muy rápido, saludar nuevamente a Reinier Salas, competidor cubano que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, así denominados, medallista en la disciplina de lucha. Agradecerte nuevamente tu presencia, Reinier, muchas gracias. Y también tenemos por ahí al maestro Luis Raúl Ponte de los Reyes Gavilán, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de Matanzas. Muchas gracias por su presencia, maestro. No lo escuchamos porque tiene apagado su micrófono, maestro. Ya. Les decía, ¿ya? ¿Se oye? Sí, maestro. Muchas gracias por haber Les decía que bueno que...
Sí, que era un honor para mí, bueno, estar compartiendo con ustedes. Al fin logré comunicarme, quería ver algunas conferencias. Y entonces decirle que mañana estaremos compartiendo con ustedes una ponencia que tenemos mañana. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Doctor, pues nuevamente agradecerle, de verdad, pues ahora sí, como decimos aquí en México, me quedé picado. Claro, no, pues es un gusto saludar a todos allá, también en Cuba. Allá tenemos, me ha tocado estar ahí en la Universidad de Oriente dando charlas, ahí en Santiago. Entonces, sé que son muy buenos estudiosos también en estos temas. Ahí el amigo, el doctor Luis Pachop, Karel, Karel Luis Pachop, que él es bueno, un académico muy importante en el área jurídica ahí en la Universidad de Oriente. Hemos podido organizar diversas publicaciones, incluso la sede de la Red Iberoamericana de Gestión y Derecho del Deporte la tenemos ahí en la Universidad de Oriente. Entonces, hemos venido desarrollando y pues bueno, eso es lo que hacemos también, aparte de la litigada en la justicia deportiva en el despacho, pues lo que estamos buscando es ir cambiando el paradigma del deporte en América Latina. Hace 2 años constituimos la Confederación Panamericana de Derecho Deportivo, tiene su sede en Guatemala, y pues bueno, estamos haciendo trabajos para que se puedan ir cambiando los paradigmas, no solamente en nuestro círculo, sino pues, en realidad en todo el continente. Como les digo, se aquejan problemas comunes y creo que tenemos que encontrar también soluciones comunes en esta región. Y pues bueno, le agradezco a todos su atención, les mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto y muchas gracias, Adolfo. No, gracias a usted, doctor, un fuerte abrazo. Gracias. Yo quería decir algo, No, agradecido realmente por la exposición que ha dado el abogado aquí presente. Es algo que realmente lo ha sabido deletrear bien, ¿no? Pero bueno, yo pienso y soy de las personas que piensa que el deporte tiene que dirigirlo el deporte. Porque lo hemos vivido, se siente, lo que tenemos que tenerle una asistencia. Parece que tenemos por ahí problemas con los audios. ¿Se escucha bien? Hay como un eco ahora. ¿Se escucha? Ahora no los escucho a ustedes. Bueno, nada, lo que le quería decir era eso, que yo pienso que sí, que el deporte hay grandes atletas que han llegado a la gloria deportiva, pero a la misma vez se han instruido mucho en el término estudiantil y ese tipo de cosas, que sí pueden dirigir bien una federación. Lo que pasa es que tiene que haber un team, y este team debe ser confeccionado por abogados. Para eso existe una legislación y ellos deben acudir porque es lo como usted dice, está en lo cierto, los términos fiscales nosotros quizás no tengamos todo el conocimiento, y entonces para eso uno tiene que apoyarse en cada una de estas aristas que vas a tener ¿cómo se llama? En este team que se va a crear para que una persona pueda ir. Yo pienso que nadie puede dirigir una federación solo, ¿entiendes? Tiene que haber una gran rama, pero a esa gran rama tú tienes que respetar cada una de las aristas de esa rama, ¿entiendes? Para que todo fluya. Ahora, si yo mismo quisiera un día dirigir y no quiero escuchar a nadie, entonces voy a fracasar toda la vida. ¿Ya me entiendes? Por eso yo digo que no es que quizás un atleta de alto rendimiento que haya sido campeón o no pueda dirigir o no. Todo está en el sentir de la persona, lo inteligente que puede hacer en el momento y escuchar, sacar lo bueno de cada una de estas personas que te están dando asesoría, que quizás con mucha más edad, muchos más años de experiencia, te pueden brindar de verdad de corazón una experiencia para que el trabajo que tú vas a empezar a incursionar tenga frutos entonces. Era lo que le quería decir. Gracias, Reinier. No sé si hay algún último comentario, doctor. Su micrófono está silenciado. Que no, ninguno en especial.
Muchas gracias a Reineris por su aportación. Pues bueno, un abrazo a todos y gracias por su tiempo. Gracias, doctor, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a pasar al receso y nos vemos nuevamente en un rato más. Vamos a continuar después a las 3:45. Reiniciamos las ponencias